El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thais Peñalver. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Muy buenas tardes, les habla el profesor Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos. Vamos a dar inicio a este programa del día de hoy, primero con la lectura de los créditos, por supuesto, ¿no? En primer lugar, el director general de la estación, Jaime Nestares, la gerencia de producción, Vilix Arcaya, producción, Carlos Lara, controles, César González, y nuestro portal, que es rcr.tv, y las redes sociales, por supuesto, en YouTube y Periscope, RCR750, y en Twitter, @RCR750. También tenemos que anunciarles que Monitor de Derechos Humanos abrió su cuenta DH Monitor. Eso nos identifica, @DH Monitor. Bueno, en la tarde de hoy vamos a hablar del famoso informe de la doctora Michelle Bachelet, quien funge como alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Para abreviar, vamos a hablar de la doctora Bachelet o de la alta comisionada, y para simplificar las cosas hablaremos no de la Organización de Derechos Humanos, sino de la ONU. Utilizaremos el acrónimo ONU. Bueno, este informe es parte de un proceso que ya tiene un tiempo, ¿no? Se trata de poner al día una cantidad de cosas con relación a Venezuela. No olvidemos, pues, que ya en el año 2018, el anterior comisionado de los derechos humanos, el alto comisionado, en ese entonces era el príncipe Said de Jordania, quien manejaba, pues, y dirigía esta alta oficina en Naciones Unidas, había hecho un informe realmente lapidario, luego de haber hecho una enorme cantidad de entrevistas y de personas, víctimas y de expertos, y por supuesto aún sin haber podido visitar Venezuela, porque Venezuela no había autorizado el ingreso de los expertos de la oficina del alto comisionado. Sin embargo, se pudo documentar muy bien, de forma bastante objetiva y bastante amplia y con suficiente profundidad, una serie de violaciones de derechos humanos que venían aconteciendo desde años antes, pero que debido, pues, a la persistencia, a la recurrencia, a la falta de medidas oportunas para prevenir y para impedir este tipo de sucesos en Venezuela, las violaciones de derechos humanos se han vuelto realmente crónicas, ¿no? Lo podemos afirmar con toda claridad porque desde el año 2002 la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ese es su nombre oficial, venía documentando de manera también muy detallada una serie de acontecimientos prácticamente en todas las áreas de los derechos humanos, tanto derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Se había destacado desde el año 2002 en los informes anuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una serie de violaciones a los derechos civiles, concretamente el debido proceso, debido a detenciones arbitrarias, a violentación del principio de inocencia, a violación también
del derecho a la defensa, a detenciones arbitrarias y por supuesto también las consecuencias prácticamente inevitables de esta situación, como torturas, maltratos, condiciones realmente deprimentes de sitios de reclusión y así sucesivamente, ¿no? Eso en la parte pues de los derechos civiles y políticos. También se apuntaban muchas violaciones al derecho a la vida por ejecuciones extrajudiciales y un clima generalizado de violencia, ¿no?, que se ha venido entronizando en el país desde el año 2002 hasta culminar pues en esta década del año que está por a punto de terminar en el año 2019 para acceder a la próxima década. Entonces, no hay que sorprenderse pues que el asunto ya ha trascendido. Ya no es un asunto meramente regional de atención privilegiada, atención profunda por parte de los organismos regionales, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sentenció una serie de casos acontecidos en Venezuela durante las últimas décadas, sino que entonces se accedió pues al ámbito mundial, al ámbito global, al ámbito internacional. Y por esa razón, pues desde el año 2018, ya la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU había venido estudiando el caso de Venezuela por solicitud expresa pues del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, repetimos, ya en esos informes del año 2018, la Oficina del Alto Comisionado había realizado una cantidad de investigaciones y una cantidad de exploraciones sobre la situación de los derechos humanos y, repetimos, rindió un informe bastante completo, muy pormenorizado, que, digamos, por lo menos da un piso sólido para la argumentación y sobre todo la especificación que ha venido haciendo la alta comisionada actualmente encargada, la doctora Michelle Bachelet. Fíjense que es muy importante acotar esto porque tenemos toda una evolución para poder configurar lo que se llama un patrón, que en términos de derechos humanos es muy importante, porque eso permite ver pues cómo se viene agravando la situación de los derechos humanos en Venezuela y sobre todo cómo viene degradándose esta situación. El informe del año pasado, 2018, que rindió el Alto Comisionado, se llamó Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela, una espiral descendente que no parece tener fin. Entonces estamos hablando pues de una situación indefinida, de una situación prácticamente infinita, y que ha llamado la atención pues de los altos organismos del mundo, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel regional, como hemos dicho, con los informes que ha rendido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por supuesto, las sentencias en casos muy determinados, en casos específicos que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el máximo organismo judicial a nivel regional. Una vez que se superen pues las jurisdicciones locales y se agoten los recursos internos, tanto administrativos como judiciales, entonces tiene competencia toda la organización interamericana, que como dije está compuesta básicamente por la Comisión Interamericana y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En otro momento dedicaremos programas a esa información, que es sumamente abundante, prolija, y además de eso sumamente importante e interesante, porque denota de manera clara la documentación que se ha realizado durante muchos años. Estamos hablando del 2002 al 2019, este año que está en curso, pero digamos el último informe fue el año 2018. Eso quiere decir que se trata de documentación por más de 16 años. Veremos qué ocurre con el informe 2019, que seguramente será una continuación de lo anterior. Entonces, digamos, vamos a hablar un poco de lo que es el informe de la señora Bachelet, porque tiene muchísimo interés este asunto, ¿no? En julio de este año, la alta comisionada
estuvo de visita, rindió un informe al Consejo de Derechos Humanos previa a una visita que había realizado in situ, donde recogió de manera personal una cantidad de hechos que ya estaban recogidos por el personal de la oficina del Alto Comisionado y que, bueno, sin embargo, requería pues que la alta comisionada, como jefa pues de la oficina, pudiera hacer su examen de inspección. Fíjense que esta figura del alto comisionado es una figura muy importante, porque es una especie de equivalente a lo que en algunos países se ha llamado ombudsman, ombudsperson o alto comisionado, contralor de los derechos humanos, y que tiene como tarea pues verificar la exactitud de los hechos que comprometen la responsabilidad de los estados en cuanto a los derechos humanos se refiere. Entonces, su tarea consistía pues en esa verificación y completar una fase que es muy importante para tener, digamos, alcanzar el nivel de perfección de su informe, porque se logró entrevistar con las personas más importantes del gobierno actual que, digamos, han sido los conductores de las políticas que han producido estas violaciones de derechos humanos, tal como lo vienen reportando los organismos ya mencionados. Pero fíjense que esto es importante porque no solamente había un reporte de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también el informe anterior de 2018 del Alto Comisionado de Derechos Humanos, sino que hacía falta pues el contacto personal, la oportunidad para que las personas que dirigen estos organismos y los organismos mismos pudieran dar sus argumentos, pudieran dar su versión, pudieran defenderse de los señalamientos que se le hacen, ¿no? Entonces, eso se completó con esa visita y creo que eso, digamos, alcanzó el nivel de perfección porque era el detalle que faltaba. Y era un detalle sumamente importante porque justamente parte de la defensa que siempre ha arguido el gobierno actual acerca de los informes anteriores es que no se había venido para Venezuela. Bueno, no se había venido a Venezuela porque el gobierno simplemente no lo permitía. Y recordemos que para que estos organismos de trascendencia regional o mundial puedan entrar a un país, requieren de la invitación y requieren de la autorización. Son dos pasos realmente importantísimos que deben darse y que no se habían dado hasta entonces, gracias pues a la gestión de la alta comisionada y de su equipo de trabajo. Entonces, vamos a ver qué dice la alta comisionada. El informe que nos ocupa, ¿verdad?, se entregó al Consejo de Derechos Humanos el día 9 de septiembre de 2019. Es decir, estamos hoy a 12. Estamos hablando de hace 3 días apenas, del lunes, y hoy es miércoles, ¿no? Esta alta comisionada de Naciones Unidas actualizó la información que había dado el 5 de julio, un informe escrito, un informe completo, un informe de bastantes páginas, donde señalaba una cantidad de hechos. Entonces aquí, digamos, hace una actualización y pone al día al Consejo de Derechos Humanos, que está en su 42ª asamblea o grupo de reuniones, de sesiones, pues, en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión que saca la alta comisionada? El primer párrafo señala que la situación de los derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región. Yo creo que esta idea es muy importante porque, digamos, lo que denota es que no ha cesado la situación dañina a los derechos humanos de millones de personas, ¿no? Es decir, ya no estamos hablando de casos individuales, no estamos hablando de situaciones que afectan a algún grupo en particular solamente, sino de millones de personas víctimas de la situación de los derechos humanos. Y que a su vez ya eso ha trascendido el continente, a la región. No es un asunto meramente exclusivo del territorio nacional, sino es algo que se disemina en la región y que impacta a los países más cercanos, obviamente. Los impacta por un cúmulo de pobladores nuevos que pasa a ser
digamos, una cantidad de peticionarios de los servicios que prestan estos países. Servicios en el área sanitaria, en el área de salud, en el área educativa, en el área social y, ¿por qué no?, también en el área alimentaria, que es lo más básico, ¿no? Porque hay gente que va, la mayoría de ellos, en cantidad de desesperación. Estamos hablando de una desesperación que la determina, pues, la incidencia de la supervivencia en que están viviendo acá en Venezuela, ¿no? Y recurren a la migración en condiciones realmente paupérrimas, miserables, de supervivencia, de menesterosidad. Eso trae como consecuencia que el país que los recibe va a tener un enorme impacto en sus gastos, que no están presupuestados, porque tiene que entonces que recurrir a cantidades extraordinarias y a ingresos extraordinarios para poder cubrir los gastos de alimentación, sanidad, educación y asistencia en lo más básico, en lo más mínimo, para que las personas sobrevivan y, bueno, puedan por lo menos abastecerse en sus necesidades fundamentales. Entonces, esto desestabiliza presupuesto, desestabiliza también a los grupos humanos, porque luego que se resuelven las necesidades básicas de alimentación y de salud, viene el problema de, bueno, ¿ahora qué hago con el tiempo? Entonces, es la ocupación del tiempo libre, el tiempo laboral, el tiempo que no puede permanecer ocioso. Pero vamos a continuar en la próxima sección un poco más con este informe tan importante de la señora Bachelet. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En Cauchera, neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Susana Rafali, nutricionista, es activista venezolana, asesora de Cáritas en nutrición y seguridad alimentaria. Yo cada vez que tengo que ayudar a una niña de 8 años para medirle su estatura, y lo puedo hacer con la tabla de las niñas de 0 a 5, ya yo sé que lo que tengo enfrente es una mujer venezolana totalmente rezagada. Y detrás de cada centímetro que no ganó hay una cantidad de conexiones nerviosas y cognitivas que no se desarrollaron. Eso se va a traducir en un rezago escolar. Eso es una niña que va a reírse, a jugar, a terminar una primaria, quizá un bachillerato, pero que no va a terminar una universidad, que no va a tener un empleo de alta productividad, que va a ser la mamá o el papá de la pobreza dentro de unos 20 años. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho, con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, continuando con los comentarios al informe de la señora Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, lo segundo que destaca la ciudadana Bachelet es que se logró entrar al famoso centro penitenciario de procesados militares Ramo Verde, ¿no? Ramo Verde, digamos, siempre fue considerado un centro de élite donde iban los altos oficiales
a purgar penas o a, digamos, estar en situación de detención preventiva. Así que fundamentalmente no es, digamos, lo más representativo de la situación del sistema penitenciario, que está en una situación realmente caótica. Pero, digamos, es un gran logro que por lo menos le hayan permitido entrar y poder avanzar en las conversaciones para ver la situación de los detenidos militares, que son una parte muy importante de las víctimas que han venido sufriendo pues violaciones de sus derechos humanos, ¿no? Entonces, es de esperar que haya nuevas visitas, se constate la situación y sobre todo el proceso, ¿no? Una de las cosas que ha destacado la señora Bachelet es que ha habido la excarcelación de 83 personas, ¿no? Pero dense cuenta que es muy importante destacar lo siguiente, ¿no? El sistema penitenciario venezolano son más de 30 establecimientos, ¿no?, para la parte penitenciaria, y son múltiples las jefaturas civiles que están totalmente hacinadas en situaciones de altísimo riesgo para la vida, la seguridad y la integridad física de las personas. Ese espacio tan grande tiene que ser cubierto por los futuros miembros de los equipos de la señora Bachelet para poder tener una visión completa de lo que es el sistema penitenciario, porque, digamos, solo Ramo Verde no es representativo del sistema y, por otro lado, tampoco tiene las condiciones que tienen la mayoría de los establecimientos para presos comunes y también para presos políticos, como el Helicoide, la Tumba, el DGCIM, el SEBIN, es decir, y otros centros de establecimiento. Mencionaba pues las jefaturas civiles y otros centros de detención primaria, detención básica, mientras las personas son llevadas, o antes de ser llevadas a tribunales, que están en situación realmente caótica. Ese es un tema por avanzar, y es un tema en el cual sugerimos pues que se extiendan las visitas para tener una visión completa, porque lo que asoma el informe es realmente muy poco, ¿no? Sobre los excarcelados, aquí hay un procedimiento muy importante que ha venido destacando el Foro Penal, que es el famoso sistema de la puerta giratoria, por el cual sale uno y entran 3, salen 2 y entran 10, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el hecho de que se haya excarcelado a unas 83 personas es todavía muy poco para poder detener este procedimiento de puerta giratoria, por el cual siempre se mantiene un número muy elevado, muy alto de presos políticos, ¿no? Entonces, ya el grupo de trabajo de detención arbitraria ha venido destacando este asunto, además del trabajo de las ONGs, entre otras, del Foro Penal y muchas otras que han atendido casos de personas encarceladas. Pero además de eso hay un detalle, que es que debería avanzar en sus estudios la señora Bachelet y su equipo, que lo vienen haciendo de manera bastante completa, pero todavía el universo de problemas es sumamente grande. Deberían avanzar en evaluar la condición de los excarcelados. ¿Qué significa ser excarcelado luego de un procedimiento penal o de una condena en Venezuela? En términos culturales tiene implicaciones muy importantes, que es la reinserción social, pero también en términos, y económica por supuesto, ¿no?, pero también en términos del procedimiento legal quedan muchas cosas por concluir o por definir, porque estas personas que están excarceladas sufren una especie de muerte civil, frente a lo cual tienen enormes dificultades para reinsertarse legalmente en la vida ordinaria de la ciudadanía. Tienen problemas para notariar documentos, tienen problemas para asistir a actos sociales, para salir del ámbito territorial de la ciudad o para salir del país, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el mismo informe destaca 2 casos muy llamativos, que es el caso famoso de la jueza Fiuni y también, el no menos importante, del periodista Braulio Jatar, personas que todavía están, digamos, sujetas a procedimientos penales extrapenitenciarios, pero que su vida cívica, su vida social, su vida cultural, su integración legal pues a la sociedad no es plena. Y son personas que pues
desde el punto de vista meramente legal o desde el punto de vista de los derechos humanos, son consideradas inocentes pues de toda culpa y que no tienen pues por qué quedar privados o restringidos en sus derechos ciudadanos. Entonces, estas medidas parciales que anota el informe de la señora Bachelet deben ser totalmente definidas para alcanzar la libertad plena y, digamos, sepultar esa figura pues del excarcelado con restricciones profundas y graves a su libertad personal. Bueno, otro tipo de cosas que destaca la señora Bachelet tiene que ver con los derechos económicos y sociales de millones de personas. El tema económico, el tema de la inflación, el tema de la carestía de los alimentos básicos, los medicamentos y otros bienes esenciales es un tema muy grave, que tiene muchos años, que nada tiene que ver con las famosas sanciones internacionales de los Estados Unidos y otros países respecto de algunas personas particulares, porque eso primero es previo, como bien lo dice la ciudadana Bachelet, la ciudadana alta comisionada, sino que además de eso los problemas venían por parte de la implantación de un modelo económico que iba a conducir inevitablemente a esta deprivación económica, al matar las fuentes de empleo, al perseguir a las empresas, al encarcelar a empresarios, al hacer prácticamente imposible la vida económica de las empresas y así sucesivamente, con lo cual la consecuencia inevitable y favorable de un emprendimiento económico es que genera empleo y que genera riqueza y por lo tanto da de comer a la gente. Entonces, atacar a las empresas como parte de un modelo político, atacar a los empresarios como parte de una política del gobierno, es lo que ha generado esta situación. Esto tiene años. Hay cifras que apuntan hacia la confiscación de más de 5 millones de hectáreas de terrenos productivos, que antes generaban riqueza no solamente por el empleo, sino que generaban alimento, era ganado, eran terrenos donde se cultivaban papas, azúcar, café, cacao, en fin, cantidad de materiales básicos para la dieta de los venezolanos y que además se exportaba mucho de ellos, ¿no? Entonces, era natural, era lógico pensar que inevitablemente iba a haber una situación de hambre para millones de personas y eso es parte de lo que hace que mucha gente migre de forma desesperada, porque al no conseguir empleo no tiene cómo producir lo suficiente para luego comprar comida o para poder abastecer las necesidades fundamentales alimentarias de su familia, ¿no? Entonces, lo otro de la economía es la hiperinflación. La hiperinflación, hay un consenso en todos los científicos de la economía en establecer que los únicos responsables de los fenómenos hiperinflacionarios son los gobiernos. Ya la inflación misma, por debajo de 50% mensual, es muy alta, muy elevada y habla pues de un proceso muy grave para una sociedad. Pero en Venezuela estamos hablando de niveles astronómicos de hiperinflación. Tanto es así que la doctora Bachelet habla del salario mínimo que equivale a $2 mensuales en comparación con los $7 de junio. Es decir, ella constató en junio cuando estuvo en Venezuela que el salario mínimo estaba en $7 y hoy en día el equivalente está en $2. Es decir, un menoscabo en poquísimo tiempo, poquísimos días, en apenas 2 meses, de $5 por persona, ¿no? Del salario mínimo. Y si una familia necesita 41 salarios mínimos, según apunta el informe de la señora Bachelet, para poder cubrir la canasta básica alimentaria, hay que ver lo que habría que producir entonces en una familia. No nos podemos abstraer de la situación. ¿Cuántas personas constituye una familia, digamos, promedio en Venezuela? 4 o 5 personas. Es decir, son 5 salarios que pudieran ingresar en una familia si los 5 son adultos. Pero dense cuenta que la propia señora Bachelet habla de la necesidad de 41 salarios mínimos para una familia. Es decir, es imposible poder cubrir las necesidades alimentarias de una familia, de una casa, ¿no? De otra parte, destaca también la señora Bachelet que hay una dolarización de facto en varios sectores de la economía,
que exacerba las desigualdades, que exacerba la necesidad, la menesterosidad y por supuesto el hambre y la desesperación de la gente, ¿no? ¿Qué quiere decir una dolarización? Bueno, que ha muerto la moneda nacional y que impera una moneda extranjera. Y aquí hay que situarnos en lo que fue el bolívar como moneda nacional de curso legal. Las divisas también son de curso legal, solo que no son nacionales. Cuando yo era niño, y me van a perdonar la anécdota, la moneda venezolana llamada el bolívar era de plata y era una de las monedas más fuertes del mundo. Era en sí misma una divisa que permitía que con el bolívar se pudieran alcanzar niveles importantísimos de adquisición. Eso fue hasta los años 80, cuando hubo la famosa devaluación del Viernes Negro. Pero, digamos, cuando el bolívar valía lo que representaba la moneda de plata, realmente era impresionante lo que se podía conseguir con ello. Las meriendas de los niños, la alimentación básica de una casa, el salario mensual, alcanzaba para tener hasta préstamos hipotecarios a 20 años. Hoy en día, muchas personas ni siquiera pueden alcanzar un crédito para su tarjeta. Acabo de ver algunos reportes de personas que exhiben el alcance del crédito que les dan las tarjetas de crédito y no pasa de 5.000 bolívares. ¿Qué se puede comprar con 5.000 bolívares y una tarjeta de crédito? Pues absolutamente nada. Yo creo que sobran los comentarios, pues, ¿no? Es una cosa totalmente insuficiente, precarísima, a niveles, pues, de subsistencia, pura y simplemente. De manera tal, pues, que la dolarización de facto, porque no es algo que está decretado, es algo que se ha permitido gracias o a causa o por culpa de estas políticas públicas y por supuesto de lo que ha sido el modelo político que ha imperado y el modelo económico que se ha implantado, ¿no? Donde el gran empresario es el Estado y donde las empresas privadas están pues ni siquiera en minusvalía, sino en extinción. Démonos cuenta pues lo que ha disminuido en cuanto al parque empresarial, parque industrial, este modelo político y estas políticas públicas de acosar a las empresas y de acosar a los empresarios. Ha traído la desaparición de miles de empresas. Basta pasearse por cualquier urbanización de Caracas, por cualquier centro comercial para ver la cantidad de Santa Marías bajas, de Santa Marías en el suelo, porque las empresas no pueden mantenerse y no pueden con los costos y por supuesto no pueden con el acoso oficial al cual son sometidas, ¿no? Otro tipo de cosas que destaca la señora Bachelet en su informe es que los servicios públicos han seguido presentando fallas graves y recurrentes. Esto es un nivel dramático, pues, y yo le agregaría a este informe, ¿no? Y habla, pues, de cosas como, por ejemplo, el estado Zulia, pero es que también el estado Carabobo, el estado Miranda, el estado Bolívar, el estado Sucre, el estado Trujillo, el estado Mérida, todos los estados están realmente afectados. Quizás Zulia es el de mayor afectación, siendo una enorme ironía, porque Zulia fue la fuente de riquezas petroleras por muchos años en Venezuela y como dice la canción, ha dado tanto que merece un mejor trato, definitivamente, ¿no? Bueno, definitivamente Caracas es la burbuja, Caracas es la niña bonita, la que tiene precariedad, pero tiene por lo menos lo básico para la vida cotidiana del ciudadano y de quien la habita, ¿no? Con lo cual, la situación fuera de Caracas ha sido y es realmente dramática en todos los temas, el tema eléctrico, el tema del gas, el tema del combustible para los vehículos, el tema de los repuestos, el tema de la electricidad, como ya dijimos, el tema del agua potable, en fin, la lista es realmente inacabable. Entonces, continúa el informe de la señora Bachelet con otros temas, ¿verdad? Y uno de los temas ligado al anterior tiene que ver con el tema de la desnutrición. Sobre todo la desnutrición crónica en los niños y niñas menores de 5 años, atendida en junio de 2019 en las zonas más pobres de 18 estados. Este tema
y otros temas más los seguiremos abordando en el próximo segmento. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram, @Daniela Ross M. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Este y todos los domingos, conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Como decíamos en el segmento anterior, el tema de la salud y el tema de las complicaciones para mucha gente debido al modelo político, debido al modelo económico, debido a las políticas públicas, a la persecución a los empresarios y las empresas, se refleja pues en la situación, por ejemplo, de lo que dice Cáritas y que destaca de manera muy importante el informe de la doctora Bachelet. Dice: Cáritas registró un 35% de desnutrición crónica en los niños y niñas menores de 5 años atendidos en junio de 2019 en las zonas más pobres de la ciudad. Desnutrición crónica significa, como muy bien lo ha dicho la doctora Rafali, Susana Rafali, significa que se afecta el crecimiento, el desarrollo psicomotor, se afecta la salud futura, en fin, es una especie de inoculación de posibles enfermedades, muerte temprana y por supuesto dificultades gravísimas para insertarse socialmente por las dificultades cognitivas, neurológicas, fisiológicas que va a traer como consecuencia la desnutrición. De tal manera que esto es muy lamentable. Y estamos hablando, si son niños y niñas menores de 5 años, son situaciones anteriores a las famosas sanciones internacionales. Con lo cual el argumento de que todo el problema de Venezuela se debe a las sanciones internacionales cae por su propio peso, pues, ante la constatación de este tema tan delicado, ¿no? Otro aspecto que destaca la señora Bachelet es la situación de salud de más de 400.000 personas que padecen enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas son enfermedades de toda la vida, desde la artritis, enfermedades degenerativas, los problemas del corazón, los problemas de los riñones, los problemas del páncreas, hepáticos, en fin, de esas cosas que requieren una atención para toda la vida del enfermo y que, por supuesto, requiere de una asistencia permanente, pero sobre todo de medicamentos, está realmente en situación precarísima, ¿no? Recordemos que esto obedece también a una situación previa a las famosas sanciones internacionales, porque desde los años 2013, 2014, algo así, ya era notoria la situación de carestía de medicamentos, porque simplemente el gobierno dejó de pagarle a los laboratorios farmacéuticos, que eran los que importaban y fabricaban los medicamentos indispensables para este tipo de patologías, ¿no? No solamente las crónicas, sino las llamadas enfermedades catastróficas,
cáncer y otro tipo de afecciones realmente graves para la salud de la persona que la padece, ¿no? Entonces, ¿en qué situación estamos? Bueno, afortunadamente hay algunos emprendedores que están haciendo importaciones, pero el Estado nunca ha podido resolver eso, y ahora que las dificultades económicas apremian, con mayor razón estará en total incapacidad de resolver esa deuda. Es más, creo que en algún momento se afirmó que esa deuda no sería cancelada, con lo cual pues va a ser muy difícil pues que alguien done esa enorme cantidad monetaria para resolver el problema de la deuda con los laboratorios internacionales y también los nacionales. De forma tal pues que eso no se va a resolver en el corto plazo, y eso va a generar un problema gravísimo. Estamos hablando de 35% de la población de niños, y estamos hablando de 400.000 personas que padecen enfermedades crónicas. Realmente un panorama tétrico, ¿no? Otro asunto que destaca la doctora Bachelet es la muerte de pacientes con insuficiencia renal debido a la escasez de medicamentos, ¿verdad?, e insumos para ser dializados del año 2017. Es decir, previo a las sanciones. Debido al desabastecimiento de suministro, los únicos 2 centros del país donde se pueden practicar trasplantes de médula ósea se enfrentan a serios problemas operativos. Adicionalmente, apunta la señora Bachelet, debido a problemas financieros, al menos 39 personas, incluidos niños y niñas, se encuentran en Venezuela esperando viajar al extranjero para ser trasplantados en el marco de programas estatales. En los últimos meses, al menos 4 niños y niñas habrían fallecido durante la espera. Un paso positivo es que, según la Organización Panamericana de Salud, se ha ampliado la cobertura de vacunación contra la poliomielitis, el sarampión y la difteria, que eran enfermedades que estaban prácticamente erradicadas, según informan los especialistas en salud pública, y que he escuchado por distintas fuentes, ¿no? Pero que, bueno, imagínense ustedes lo que eso significa, que haya un brote de estas enfermedades, es algo sumamente grave y tremendamente preocupante, ¿no? Otro aspecto que destaca la ciudadana Bachelet, la doctora Bachelet, es que, bueno, se habla pues de una cantidad de cosas como los casos de ejecuciones extrajudiciales por miembros de distintos cuerpos policiales, pero destaca ella especialmente las FAES, ¿no?, las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional, en algunos barrios del país. Tan solo en el pasado mes, apunta la doctora Bachelet, en el mes de julio, la organización no gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES de Caracas. Los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en el informe de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres. Esto es muy importante por la fragilidad, la vulnerabilidad de las mujeres que, como familiares de las víctimas, quedan al desamparo, y por supuesto la prole, los niños, los hijos, la familia, quedan en desamparo ante esta situación, ¿no? Destaca la doctora Bachelet que su oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Destaca ella en su informe también que, por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del gobierno. Esto es sumamente grave porque, en lugar de tomar correctivos, en lugar de enjuiciar a los culpables de esta situación, en lugar de estudiar esa recomendación y tomar la decisión pertinente, bueno, simplemente se les recompensa, se les premia. Esto no tiene la menor disculpa. Esto es algo sumamente grave y que debe ser corregido de inmediato frente pues a esta situación tan claramente destacada que ya, como repetimos, viene con varias denuncias de parte de la alta comisionada y, por supuesto, recomendaciones muy precisas, muy concretas, ¿no? Luego destaca la doctora Bachelet que el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, en otras palabras, de agosto de 2017 a mayo de 2019, es decir, en 2 años, se condenaron a 104 miembros de la Fuerza de Seguridad por violación de derechos humanos. Mi oficina espera información detallada, dice la ciudadana, la doctora Bachelet,
sobre el tipo de violación de derechos humanos, porque no dice concretamente de qué se trata, y la adscripción institucional de los funcionarios al perfil de las víctimas, con lo cual eso esperamos, de verdad, creo que la comunidad de derechos humanos espera una información verificable de esta situación para saber de qué tipo de cosas y sobre todo qué consecuencias, qué penalidad se le ha asignado por cada uno de los casos. Estoy seguro que si existen estos procesos deberían ser públicos y deberían publicarse de forma amplia y difundida pues en los medios de comunicación, tanto oficiales como privados, para conocer el alcance, ¿no? Aquí hay que destacar que Venezuela todavía no ha tipificado la mayoría de los delitos contra los derechos humanos que se requieren. Hasta ahora, en la reforma del Código Penal del año 2005, simplemente se tipificaron como delitos la desaparición forzada de personas, y luego hubo una legislación particular en el tema de la tortura, con una ley especial. Hubo también una ley en términos de discriminación racial y la muy polémica ley contra el odio, que termina siendo una ley que fomenta el odio en lugar de proscribirlo. Pero bueno, yo creo que ese conjunto de cosas requieren un análisis más profundo, un análisis más detallado, y lo dejaremos para otra ocasión. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Cerrando ya este programa de Monitor de Derechos Humanos, es muy importante destacar un asunto del mayor interés del informe de la doctora Bachelet. Es que ella menciona que el 8 de agosto pasado expresó su preocupación por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América, ¿no? Ya creo que está claro para la comunidad, y hay un consenso, que toda la situación actual no se debe a las sanciones, sino que las sanciones son posteriores a una situación que era inevitable que se produjera debido al modelo político, el modelo económico, las políticas públicas, el ataque a los empresarios, el ataque a una parte de la población civil muy importante, indefensa, desarmada, etcétera. Es decir, eso está claro, ¿no? El asunto está en ver entonces si hay una consecuencia directa o indirecta, pues, de este asunto en la situación de los derechos humanos. En análisis que he venido realizando desde hace muchos años de este tipo de cosas, porque ha sido parte de mi desempeño profesional, el análisis de las sanciones internacionales que vienen dándose en el mundo entero desde el año de 1995 con motivo pues de la instauración del sistema OFAC.
Y bueno, en realidad el carácter de estas sanciones son siempre personales, son limitadas, son específicas, no son transferibles a terceros, son revocables y en ningún caso afectan a una comunidad, afectan a un país. Simplemente se refieren pues a situaciones que en el primer momento, en el año 95, afectaban la economía mundial por el tráfico de drogas, su financiamiento. Luego se extendió al financiamiento del terrorismo, incluyó el financiamiento de partes de armas de destrucción masiva y también llegó últimamente a la violación de los derechos humanos, a la tortura, a la corrupción y a la confiscación de empresas con fines ilícitos, ¿no? Con medios y con fines ilícitos. Entonces, ese conforma pues una serie de actividades muy importantes y muy severas que deben ser atacadas, pero son atacadas siempre a nivel personal, no a nivel de un país. En este caso afecta exclusivamente a las personas expuestas políticamente, que tienen responsabilidades y que son las causantes de ese modelo político, que son las causantes de esas políticas y son los ejecutores directamente por sus manos pues y por sus decisiones de las cosas que ocasionaron la situación de emergencia humanitaria compleja que vive el país, ¿no? Entonces, pero destaca una cosa muy interesante el informe de la fiscal, que es que no es propiamente el tema de las sanciones, sino el llamado escrutinio estricto o el over-compliance del sector financiero, ¿no? ¿Qué quiere decir un over-compliance? Que por encima del compliance, es decir, que por encima de la norma o del cumplimiento de la norma, hay un exceso. He tenido la oportunidad de conocer algunos casos y de asesorar a algunas personas y estar en contacto con ONGs, con empresas, con personas particulares también, que han tenido preocupación por este tema. Y lo que hemos visto es que algunos bancos y algunas instituciones financieras, ante el riesgo que puede representar un error y de ser considerados como evasor de las sanciones, toman medidas drásticas que entonces ahí se afectan. Pero repito, son cosas en exceso, no son cosas derivadas de manera directa de las sanciones. Bueno, con esto concluimos y en otro momento podemos hablar un poquito más de este asunto tan interesante y tan importante para la comunidad nacional. Muchísimas gracias. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno